Profe, dice la Presidente que en ningún lugar de la Constitución dice que la Suprema Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional por la mayoría del Congreso y las legislaturas. Entonces, ¿ya perdimos contra Claudia Sheinbaum? ¡No! ¿Cómo están, insurgentes digitales? Soy Ernie HB y es un honor estar aquí con ustedes para responder algunas preguntas de los suscriptores. Si quieres saber por qué la Suprema Corte puede declarar y debe declarar la inconstitucionalidad de la reforma de los jueces del bienestar, escucha hasta el final. Pongan atención porque es un tema complejo, pero no imposible de entender. Este conocimiento es el resultado del estudio científico y profundo del derecho constitucional, la teoría del Estado y el derecho comparado. Bienvenidos a Insurgencia Digital. En primer lugar, el artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, también la Constitución establece en el artículo 49 que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Este principio de división de poder establece la forma de Estado. En este sentido, quiero hacer énfasis en el concepto forma de gobierno del artículo 39, lo cual excluye a la forma de Estado que está regulada en el artículo 40 y que además establece la cláusula de exclusión de que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Por tanto, si los jueces eligen por voto popular, el partido o coalición que tenga la mayoría podrá reunir los tres poderes en una sola corporación, lo cual destruye la forma de Estado que implica la división del poder. ¿Qué dice el principio de división del poder? El principio de división del poder establece que el poder legislativo crea leyes, el ejecutivo las ejecuta y el poder judicial tiene como función limitar a los otros dos poderes. Así, dado que el Poder Judicial no crea leyes generales, no aprueba el presupuesto, no controla el Ministerio Público, ni a la Policía, ni al Ejército, ni a las Fuerzas Armadas, tampoco tiene la facultad para investigar delitos o hechos de trascendencia nacional, como lo que ocurrió en Ayotzinapa, ni tampoco tiene el poder para indultar capos, o acusar delincuentes, o cobrar impuestos. Es más, necesita del Poder Ejecutivo para que se cumplan sus sentencias. Si el Poder Legislativo o el Ejecutivo no quieren cumplir con las sentencias del Poder Judicial, el Poder Judicial no tiene el poder para obligarlos, o sea, no tiene la fuerza del Estado para poderlos obligar a que cumplan sus sentencias. Así, el Poder Judicial es el más débil de los tres poderes, sin embargo, tiene una función trascendental, que es ser el contrapeso de los otros dos para frenar sus abusos y proteger los derechos de todos los mexicanos, no solamente de los que voten por algún partido político en específico. Segunda razón, quiero que pongamos nuestra atención en un momento clave de la historia reciente de México. Un caso que cambió para siempre cómo el Estado mexicano entiende y protege los derechos humanos. Es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Este hombre fue víctima de desaparición forzada en los años 70. Un hecho trágico que sacudió al país y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso no solo fue una batalla por la justicia para una persona, sino un llamado de atención a todo el sistema. La Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano, en todos sus niveles, ejecutivo, legislativo y judicial, debía asumir un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Pero no solo como una idea abstracta, sino como una obligación real y palpable que afecta a cada acción del gobierno. Desde entonces, el artículo primero establece que todas las autoridades, sin excepción, tienen el mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo 4 principios fundamentales: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos principios no son simples palabras, son el marco que nos dice que los derechos humanos no son algo que puede dividirse, limitarse o ser opcional. No pueden aplicarse a unos sí y a otros no, ni pueden ser sacrificados en nombres de intereses políticos ni de las mayorías.
Este mandato significa que el Estado mexicano no solo debe evitar violar los derechos humanos, sino que está obligado a prevenir violaciones, investigar cuando sucedan, sancionar a los responsables y reparar los daños causados. La idea aquí es clara: los derechos humanos están por encima de todo, incluso de la propia Constitución, del Estado o de las preferencias de las mayorías. Profe, entonces, ¿es posible que exista algún precepto constitucional que viole los derechos humanos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Alemania las leyes contra las minorías, en el apartheid las leyes raciales, y en México tenemos la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Lo importante es que en estos ejemplos nos recuerdan que los derechos humanos son previos y superiores al Estado. No son un regalo del gobierno, ni están sujetos a negociaciones políticas. Son inherentes a nuestra dignidad como personas y deben ser garantizados en todo momento. Y cuando un poder del Estado falla en esta tarea, es obligación de los otros poderes corregirlo. La recomendación de la Corte Interamericana no surge de la nada. Tiene profundas raíces en ideas filosóficas que han moldeado el pensamiento moderno. Provienen del liberalismo y del humanismo basado en la teoría moral del filósofo alemán Kant. Para Kant, el ser humano no es un medio, es un fin en sí mismo y por tanto tiene dignidad. ¿Qué significa esto? Que cada persona tiene un valor intrínseco, una dignidad que no puede ser arrebatada, negociada ni condicionada por nada ni por nadie, aunque tenga las mayorías. Esta idea se consolidó de manera definitiva después de uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando el mundo se dio cuenta de que los derechos humanos no pueden depender del Estado, del poder o de las leyes momentáneas. Se reconoció que los derechos humanos son anteriores al Estado y que su alcance va más allá de cualquier constitución, legislación o reforma de las mayorías. Este principio se consagró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció que la protección de la dignidad humana es la razón fundamental por la que existe el Estado. Dicho de otra manera, el único fin legítimo del poder es proteger la dignidad de cada ser humano, no nada más de cierto partido. Y más importante aún, es esa dignidad lo que da legitimidad a todas las leyes, normas y decisiones del gobierno. Los derechos humanos, al estar tan profundamente ligados a nuestra dignidad, son inalienables. Nadie nos los puede quitar. Imprescriptibles, no desaparecen con el tiempo, e irrenunciables. No podemos renunciar a ellos aunque quisiéramos. No importa cuánta gente esté de acuerdo o en desacuerdo, una mayoría no puede legitimar la violación de los derechos humanos. La dignidad humana no está sujeta a debates o votaciones, porque representa el núcleo esencial de lo que es justo y moral. En resumen, la protección de la dignidad humana no es solo una tarea más del Estado, es su misión principal, y cualquier ley o decisión o reforma que no respete esa dignidad, por muchos que sean, carece de legitimidad. Porque al final del día, la verdadera justicia no depende de cuántos la aprueban, sino de si respeta lo más sagrado que tenemos, que es nuestra humanidad. Tercera y última razón. El derecho comparado, por medio de la doctrina de la estructura básica y la teoría de la sustitución, reconoce que la independencia judicial y su capacidad revisora son criterios que reconocen que el Poder Judicial debe revisar los límites de una reforma para que no se vulnere el núcleo esencial de los derechos humanos. Es decir, el Poder Judicial tiene la capacidad de limitar al Ejecutivo y al Legislativo de realizar reformas que vulneren la identidad y estructura del Estado. El Poder Judicial tiene una responsabilidad fundamental: proteger el principio central de la separación de poderes. Este principio es clave para preservar la forma de Estado y asegurar que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se mantengan independientes y equilibrados. La razón de esto es simple pero vital. Si se permite que una sola persona o grupo controle más de un poder, se pone en peligro la estructura misma del Estado y la libertad de todos sus ciudadanos.
Cuando los poderes se concentran en una sola entidad, se debilita la independencia judicial, uno de los pilares más importantes que garantizan la justicia, la imparcialidad y la protección de los derechos humanos. La función del Poder Judicial es evitar que esto suceda y asegurar que el gobierno funcione como un sistema de frenos y contrapesos donde ningún poder tenga un dominio absoluto sobre los demás. Al proteger esta división, se defiende no solo la integridad del Estado de Derecho, sino también los derechos humanos de todos los ciudadanos a vivir en una sociedad justa, donde cada poder cumple con su rol sin interferencias indebidas. Por tanto, con base en los argumentos esgrimidos anteriormente y con fundamento en los artículos 1, 39, 49, 105 fracción primera y segunda y 107 fracción primera, y con una interpretación funcional, sistemática y progresiva de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia puede y debe declarar la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, ya que vulnera la esencia misma de la división de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho. El control regulatorio normativo constitucional que debió realizar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no se hizo. Ante esta grave omisión, es obligación de la Suprema Corte realizarlo. Si no lo hiciera, incumpliría con la Constitución, con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano y con su promesa de defender la Constitución. Sin embargo, la Corte no se puede mandar sola. Para poder cumplir con esta obligación es necesario que se activen los mecanismos de control constitucional vía acción de constitucionalidad o amparo. En conclusión, permitir la elección popular de jueces implica que se concentre dos poderes en una sola entidad, la colisión de partidos de mayoría. Este fenómeno no solo amenaza la división de poderes esencial en una democracia sana, sino que también convierte los derechos humanos en meras palabras de papel, vaciando el contenido de los principios que deberían proteger a cada ciudadano. Por ello, es imperativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana actúe con responsabilidad, firmeza y declare la inconstitucionalidad de cualquier reforma al Poder Judicial que socave la estructura fundamental del Estado mexicano. Además, si alguna vez se plantea cambiar la forma de Estado, debería hacerse a través de un nuevo marco constitucional que refleje la verdadera voluntad del pueblo, no mediante un disfraz de reforma que proponga una dictadura de partido por medio de Morena y sus aliados. La honestidad y el respeto a los principios democráticos son esenciales para construir un futuro donde los derechos humanos sean realmente garantizados y donde la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad.